La electroquímica es una rama de la fisicoquímica la cual estudia las reacciones químicas y su relación con la electricidad. Normalmente se centra en procesos en los cuales la energía química se transforma en energía eléctrica. Estos procesos generalmente ocurren en sistemas donde hay transferencia de electrones como en celdas electroquímicas. Los componentes necesarios para que se dé un proceso electroquímico sería una reacción redox, celdas electroquímicas, un electrodo, que son superficies conductoras, pueden ser metales donde ocurren las reacciones redox, un electrolito, que es una sustancia que permite la conducción iónica, por ejemplo una solución salina, y una diferencia de potencial eléctrico. La principal característica de las reacciones electroquímicas es que son reacciones del tipo redox, es decir, de óxido-reducción, lo que nos quiere decir que va a haber una transferencia de electrones entre estas reacciones, y lo cual se fundamenta en que se utilizan electrodos, es decir, sustancias capaces de tanto de oxidar como reducir sustancias. El cátodo es aquel electrodo que nos permite reducir un metal, una sustancia. Y el ánodo es aquel electrodo que nos permite oxidar o reducir una sustancia. Para llevar a cabo el tipo de las reacciones electroquímicas, ocupamos de tanto un conductor iónico como de un conductor eléctrico. El conductor iónico es aquel que nos va a proporcionar la protonación del medio para que los metales suelten más fácilmente los electrones y así tener más electrones disponibles al momento de transportarlos de un lugar a otro. Y este transporte de electrones lo vamos a necesitar o ocuparemos de un conductor eléctrico, el cual en su mayoría puede ser cualquier sustancia que nos permita transportar electrones de manera eficiente. Una interfaz electroquímica es la región de contacto entre dos fases distintas de un sistema electroquímico, típicamente entre un electrodo sólido y un electrolito líquido. En esta zona ocurren procesos fundamentales como la transferencia de carga y reacciones redox. Existen 4 tipos de interfaces. Primero la sólido-líquido, la cual es la más común, y aquí la superficie del electrodo sólido interactúa con el electrolito líquido, permitiendo la transferencia de electrones y iones. Luego está la sólido-sólido, que está presente en dispositivos de estado sólido, como ciertas baterías de litio. Luego la líquido-líquido, que ocurre entre dos soluciones inmiscibles. Y la gas sólido, que se encuentra en sistemas donde un gas interactúa con un electrodo sólido. Y posterior a ello están los fenómenos en las interfaces electroquímicas. En sí es la formación de doble capa eléctrica, que es una estructura de cargas opuestas que se forman en la interfase. Luego está la transferencia de carga, que es un movimiento de electrones entre el electrodo y las especies en solución. Y posterior a ello, la absorción y la desorción, que son procesos donde especies químicas se adhieren o se liberan a la superficie del electrodo, influenciando la reactividad. Las características de las interfaces en un medio ácido se caracteriza principalmente por la alta concentración de protones, los cuales pueden llegar a afectar la estructura de la doble capa y las reacciones de reducción como lo es la formación de hidrógeno en el electrodo. Otra característica son las reacciones de reducción predominantes, ya que estas, como la reducción de protones, es muy común en los electrodos como el estándar de hidrógeno. Otra característica es la corrosión del electrodo, ya que al mantenerse en un medio ácido es muy probable que el electrodo pueda llegar a corroerse. La polarización de la doble capa se caracteriza por la alta concentración de protones, las cuales pueden llegar a generar una doble capa mucho más intensa y cambiar los potenciales de la interfaz. En cambio, en un medio básico existe una alta concentración de ion hidróxido. Esto altera las reacciones redox, favoreciendo la reducción de oxígeno a agua. Las reacciones de reducción típicas implican la formación de agua en el electrodo y en cambio al medio ácido, en el medio básico existe una menor probabilidad de que el electrodo pueda llegar a corroerse. Finalmente, la alteración de una doble capa. En la presencia del ion hidróxido puede cambiar las características de la doble capa eléctrica y afecta las interacciones de la interfaz. Electroquímica, la conductancia es la capacidad que tiene una solución para transportar carga eléctrica mediante los iones presentes en ella. Por ejemplo, una solución de agua con cloruro de sodio, el cloruro de sodio se descompone en iones cloro y iodo de sodio.
los cuales tienen la capacidad de transportar cargas eléctricas. Y mediante mayor sea la cantidad de iones en esa solución, mayor será su conductancia. Otros factores que afectan a la conductancia pueden ser la temperatura. Tenemos que a mayor temperatura pues hay una mayor movilidad iónica, lo cual incrementa la conductancia. También los iones monovalentes con carga más o menos 1, al ser de un tamaño más pequeño, tienen una mayor movilidad electrónica, lo cual aumenta su conductancia. La naturaleza del electrolito afecta de tal manera que los electrolitos fuertes, como pueden ser bases o ácidos fuertes o sales muy solubles, se ionizan completamente en la solución, lo cual hace que tenga una mayor conductancia, mientras que los electrolitos débiles se ionizan parcialmente, lo cual genera una menor conductancia a comparación de los anteriores. La conductancia depende del área efectiva de los electrodos y la distancia que está entre ellos. Entre el electrodo sea más grande y tenga una menor distancia, será más efectiva su conductancia. En celdas electroquímicas la conductancia se analiza de dos formas. Mediante conductancia específica que mide la capacidad de una solución para conducir electricidad por unidad de longitud y área transversal. Esta se mide en unidades de Siemens sobre y conductancia molar, que mide la capacidad de conducción de un mol de electrolito en una solución. Esta no es más que la conductividad específica entre una concentración molar, por lo que sus unidades normalmente quedarían en Siemens metro cuadrado entre mol. Cuando se introduce una lámina de cobre en una disolución de iones zinc más 2, no se produce ningún cambio. Sin embargo, cuando se introduce una lámina de zinc en una disolución de cobre más 2, se produce una oxidación en el zinc, formándose los iones zinc más 2, y el cobre más 2 se reduce a cobre, por lo que este tipo de reacción forma calor. Esto genera una reacción espontánea, la cual se descompone en dos semireacciones. La primera es la oxidación, el cual es el liberamiento de los dos electrones, los cuales pasan a la reacción de reducción para así poder obtener el cobre metálico. Por lo que podemos decir que una celda electroquímica es el aprovechamiento de los electrones para así poder obtener lo que es la corriente eléctrica. En las celdas galvánicas los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo a través de un cable eléctrico, los cuales producen una reacción redox. Es decir, se oxidan y se producen de manera simultánea, pero en distintos recipientes. El puente salino ayuda a mantener la electronegatividad de la carga de cada una de las celdas, es decir, el catión fluye hacia el cátodo para compensar el exceso de carga negativa, mientras que el anión fluye hacia el ánodo para compensar el exceso de carga positiva. Las celdas electrolíticas generan reacciones redox no espontáneas, por lo que requiere una fuerza externa para poder reaccionar. Esta se compone del material a reaccionar que contiene un ánodo y un cátodo, los cuales están conectados directamente a una batería, que es la que empuja los electrones para que el ánodo se pueda oxidar y el cátodo se pueda reducir. Los electrodos deben de ser de materiales inertes para que estos no interfieran en la reacción química. Bueno, en el siguiente problema a resolver tenemos los siguientes datos. Una intensidad de corriente de 8.376 amperes. Un peso molecular, en este caso del cobre, de 63.546 gramos mol. Una masa de 2.9834 gramos. Y la constante de Faraday, que es de 96.485 coulombs entre mol. Se va a utilizar la siguiente fórmula, la cual nos dice que la masa es igual a la intensidad de corriente por el tiempo por el peso molecular. Todo esto dividido entre el número de electrones desapareados por la constante de Faraday. Del enunciado se nos menciona que tenemos una solución de sulfato de cobre y también se menciona que esta se va a disociar. Esta se disocia en iones cobre y en iones sulfato. El cobre está oxidado, tiene una carga de +2 y el sulfato tiene una carga de -2. Después, ese cobre que está oxidado va a pasar al ánodo de la celda galvánica. Durante este proceso, el cobre va a pasar de un estado +2 a un cobre 0. Eso quiere decir que se va a reducir, va a ganar electrones. Por lo tanto, la reacción queda expresada de la siguiente manera. Cobre +2 más 2 electrones nos da cobre 0 o cobre reducido. Eso nos indica entonces que nuestra N o el número de electrones desapareados es 2. Bueno, posteriormente de esta fórmula la despejamos en base al tiempo
nos da que el tiempo es igual a la masa por el número de electrones desapareados por la constante de Faraday. Todo esto dividido entre la intensidad de corriente y el peso molecular. La intensidad de corriente al estar amperes, pues tenemos que es coulomb sobre segundo, los cuales se eliminan con los coulombs de arriba entre mol. Se eliminan los moles, gramos, y finalmente nos quedarán los segundos, lo cual nos da un resultado de 1081.6242 segundos. Una vez pasados minutos nos da un total de 18.023 minutos. De forma general, podemos decir que la energía libre de Gibbs es la energía libre para hacer un trabajo. Eso significa que el cambio de energía libre representa la cantidad máxima de trabajo útil. El cambio en la energía libre depende tan solo de las condiciones iniciales y finales, o sea, es una propiedad del estado del sistema, es decir, es la diferencia entre la cantidad inicial y la final. En las interacciones ion-disolvente es cuando un ion se disuelve en un solvente, como el agua, y esto hace que ocurra una interacción específica entre el ion y las moléculas del solvente. Estas interacciones son cruciales para entender procesos como la solubilidad, el transporte iónico y la conductividad eléctrica. Hay varios tipos de interacciones ion-disolvente, como las interacciones columbianas o ion-dipolo. Aquí los iones cargados interactúan con los dipolos del solvente. Luego está la hidratación o ionización, que es cuando un ion se rodea de moléculas de agua, se dice que está hidratado, y este proceso se asocia con un cambio en la energía de Gibbs debido a la estabilización energética. Y luego están las interacciones dipolo-dipolo inducido. En algunos casos, los iones pueden introducir un dipolo en moléculas del solvente a polares cercanas, contribuyendo a la estabilización. Y un ejemplo de las interacciones ion-disolvente sería el cloruro de sodio en agua. Debido a que cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, los iones de sodio y de cloro interactúan con las moléculas de agua. En todos los procesos de electrodo se genera una distribución de cargas conocida como doble capa eléctrica. Este proceso permite explicar el comportamiento cinético de los procesos de electrodo, pues su velocidad de reacción electródica varía con el potencial en la interfase electrodo-electrolito y el número de especies electroactivas. El término de doble capa eléctrica suele utilizarse para describir la orientación de cargas y dipolos orientados que construyen la región de la interfase en los límites del electrolito. La doble capa que se forma en el límite entre dos fases que contienen entidades cargadas tienen dos aspectos fundamentales, que es el eléctrico y el estructural. El eléctrico trata de la magnitud de dos excesos de carga acumulados en cada fase, y el estructural se refiere a saber cómo se ordenan las partículas que forman ambas fases en la región de la interfase de modo que quede electrizada. Y pues el estudio de la distribución de las cargas en la interfase ha sido motivo de interés para los científicos desde el siglo XIX, y aquí se pueden apreciar algunos científicos que hicieron estas aportaciones. El potencial electroquímico es la energía potencial que tiene una especie química debido a su estado eléctrico y químico al mismo tiempo. Su estado químico se ve afectado gracias a un gradiente de concentración, el cual dicta que los iones se verán afectados de manera tal que se muevan de zonas de alta concentración a zonas de baja concentración, y un potencial eléctrico, el cual dice que los iones, dependiendo de su carga, se verán atraídos por cargas dependiendo de la de esta. Por ejemplo, iones positivos se verán atraídos hacia zonas con carga negativa y viceversa. Los efectos electrocinéticos son fenómenos que ocurren en sistemas que involucran fluidos y superficies cargadas, en el cual se genera movimiento de partículas, iones o líquido. Esto debido a las interacciones del campo eléctrico aplicado debido a la carga eléctrica presente en el sistema. En los principales efectos electrocinéticos tenemos la electroforesis, que es el movimiento de partículas cargadas en un líquido bajo un campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos que se estudia principalmente lo que son proteínas y ácidos nucleicos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos generalmente están cargados negativamente y migran hacia un ánodo positivo. La electroosmosis es el flujo de un líquido a través de un canal o poro cargado bajo la acción de un campo eléctrico. La electrosedimentación es un fenómeno importante en sistemas coloidales. Describe cómo las partículas cargadas suspendidas en un fluido responden a un campo eléctrico y sedimentan debido a la gravedad y fuerza. Una corriente de flujo electrocinético ocurre cuando un flujo líquido
induce una corriente eléctrica debido al movimiento de iones en la solución. Los fenómenos electrocinéticos que entran dentro de la electroquímica se fundamentan de las leyes del electromagnetismo para entender su comportamiento y su funcionamiento. En específico, para entender este tipo de fenómenos se ocupan de dos leyes fundamentales: la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday nos dice que necesitamos un cambio en el campo magnético para inducir una corriente eléctrica. Y la ley de Lenz lo que nos indica es la dirección que debe de tener ese campo magnético para que el voltaje o la FEM inducida deba de ser de una carga o de un signo positivo o negativo. Este cambio o esta inducción en la corriente nos genera un voltaje, una FEM, una fuerza electromotriz, la cual se relaciona con la necesidad de que ocupamos una constante de Faraday para, por ejemplo, hacer diferentes métodos o para medir la cantidad de corriente que ocupamos de una cierta sustancia, ya que la constante de Faraday se da en la cantidad de carga por mol de sustancia. Antes de iniciar el tema con potenciales de electrodo, es necesario saber que tanto la FEM inducida o fuerza electromotriz inducida y el voltaje son exactamente lo mismo. Dicho lo anterior, un potencial de electrodo es la diferencia de voltaje que existe entre el potencial de electrodo de la disolución y el potencial de electrodo de un metal. De hecho, para ello se suele medir o se suele poner de base el potencial del electrodo del hidrógeno para que ya esté tabulado en tablas la energía necesaria o el voltaje necesario, mejor dicho, para llevar a cabo una transición de una oxidación de un metal, de un número de oxidación a otro número de oxidación. Y esto lo podemos observar en la tabla que se presenta a continuación, en donde vemos que nos indican el voltaje necesario para llevar, por ejemplo, de hierro más 3 a hierro más 2, de litio más 1 a litio metálico, etc. Y como podemos observar, el potencial del electrodo del hidrógeno es 0, ya que es el que se toma de referencia. Los electrodos son dispositivos que se utilizan en la conducción eléctrica en un circuito. Existen muchos tipos y yo voy a explicar 11 de ellos. En primer lugar, los electrodos de carbono se utilizan en circuitos de señal y en electroquímica se usan como electrodos de referencia y en celdas de combustible. Los electrodos de metal se utilizan para conducir corriente en circuitos de alto voltaje y corriente. Los electrodos de gas se utilizan para almacenar y transferir energía almacenada en un circuito. Los electrodos reversibles son empleados en sistemas donde se requiere una reacción electroquímica, la cual puede invertirse. Los electrodos de plata se utilizan para controlar la corriente y el voltaje en circuitos. Los electrodos de soldadura se utilizan para unir metales, conectar circuitos y así permitir la transmisión de señales. Los electrodos de aluminio tienen buena conductividad y se utilizan para aislar circuitos. Los electrodos cerámicos se usan para controlar el voltaje y la corriente en circuitos de bajo voltaje. Los electrodos de níquel y de plomo se utilizan para conectar circuitos y finalmente los electrodos de hidrógeno se utilizan como referencia para definir el potencial estándar en otros electrodos en la escala electroquímica. Los electrodos se relacionan con la corrosión ya que pueden ser afectados por este proceso químico. En el caso de los electrodos de carbono pueden ser afectados por la corrosión estando expuestos a entornos muy básicos o muy ácidos. Y en el caso de los electrodos metálicos, estos pueden ser afectados por la corrosión cuando se exponen en entornos muy húmedos o salinos. La protección catódica o protección galvánica es una técnica que consiste en polarizar un metal para protegerlo de la corrosión. Existen 3 métodos diferentes. El primero es la protección catódica por ánodo de sacrificio, el cual se utiliza para proteger piezas que se encuentran sumergidas en el mar y consiste en conectar el metal que se desea proteger con otro cuya corrosión ocurre más rápido. El siguiente es la protección catódica por corriente forzada. En este se emplea energía eléctrica que es proporcionada por una fuente externa y regulada por un panel de control. Y finalmente el acero galvanizado. Este consiste en un recubrimiento de acero con una capa de zinc metálico, a lo cual se le conoce como el galvanizado, y a diferencia de los otros 2 métodos, este tiene una mayor duración. La protección anódica se caracteriza
por la pasivación, la cual consiste en aplicar un potencial positivo al metal para hacerlo funcionar como un ánodo, de tal forma de que se genere una capa positiva de óxido en la superficie. Esta capa debe de encontrarse en un potencial más alto a su potencial de corrosión, de tal forma de que se active la pasivación. Esta capa puede realizarse con aluminio, cromo, acero inoxidable y titanio. Los tipos de pasivación se caracterizan por el material y el proceso utilizado. Primero tenemos lo que es la protección anódica galvánica. Esta se caracteriza por realizar la pasivación con materiales más reactivos como lo es el zinc o el magnesio. Otro tipo de protección es la protección anódica impuesta. Aquí se caracteriza por llevar la pasivación mediante un potenciostato para que sea artificialmente controlado. Otro tipo es la protección anódica por capa de óxido. Aquí se utilizan metales como titanio y acero inoxidable para que esto ocurra en un ambiente natural de forma espontánea, ya que éstas reaccionan con el oxígeno. Tenemos finalmente la protección anódica para acero inoxidable. Aquí es la formación de una capa de óxido de cromo en el acero inoxidable, además de que favorece al realizarse en soluciones ácidas, ya que el pH nos ayuda a eficientizar la capa. Se introduce cantidad suficiente de vinagre en ambos recipientes para introducir el tubo de cobre y el clavo de hierro. Posteriormente tomamos una servilleta, la doblamos de esta manera y la mojamos en la solución de agua con sal. Una vez hecho esto, lo vamos a colocar de esta manera en ambos recipientes. Una vez listo este procedimiento, sujetamos el cobre con el caimán y lo vamos a agregar de esta manera, que quede sumergido. De igual manera con el clavo. Posteriormente se conectan los cables de caimán de cada una de las disoluciones a los electrodos del multímetro para medir el voltaje de la celda galvánica. Y pues como podemos observar, encontramos una medición de 0.5 volts en este aparato. Viendo lo que le pasó a cada uno de los materiales, podemos observar algunas pequeñas burbujas que aparecen en el clavo, lo que nos está indicando que el clavo se está oxidando. Y por ende, el cobre, lo que está sucediendo en él es que se está reduciendo. Y lo podemos observar con ese cambio de color que tiene. Y pues esto nos da el resultado de cómo funciona una celda galvánica.